Bueno, las anteriores veces que estuvimos juntos, se acuerdan que estuvimos tocando una temática en puntual, ¿no es cierto? Que era el mensaje que tanto Waggoner como Jones trajeron al adventismo de parte de Dios. Esto fue confirmado por Ellen White, que ellos traían credenciales divinas y que el mensaje que ellos trajeron es el mensaje del tercer ángel. Y desgraciadamente, bueno, fue rechazado este mensaje. Para los que no saben muy bien de qué estamos hablando, van a tener que estar obligados a ver o a leer. Sería ideal que puedan leer el libro que les compartí al grupo. Si alguno no lo tiene, se lo puede pedir a la hermana Marianela. Y si por ahí no les gusta leer o no tienen demasiado tiempo para leer, en el chat yo les dejé dos enlaces. Uno es del canal Ministerio Séptimo Milenio. Si ustedes ahí se suscriben van a encontrar la serie completa. Y el otro enlace es de la presentación de la serie para que puedan ver, ahí está explicado las temáticas que contiene y cuáles son los temas, ¿no es cierto?, que vienen después. Son 9 temas, no dura mucho, son 20 minutos por tema, así que está bueno. Ahora, hablar sobre un determinado tema no tiene mucho sentido si nosotros no le podemos encontrar la parte práctica, ¿no es cierto? Y algo que por ahí a mí me preocupa es el hecho de las personas que enseñan, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, un poco voy a referirme a la tarea que me ha dado el Señor. O sea, en parte es una crítica a nosotros, ¿no es cierto? A los que estamos públicamente enseñando. Vamos a ver un poquito en la Biblia versículos sobre el orden evangélico. El orden evangélico es la forma en la que el Señor Jesús, cuando Él asciende al cielo, después de vivir acá en la tierra, Él dejó organizada su iglesia. Entonces, ese orden evangélico a nosotros nos tiene que quedar muy, pero muy claro porque debe repetirse para con nosotros. Entonces hay que prestar bastante atención y una vez que asentamos esas bases, vamos a hablar un poquito de los maestros o de los ministros. En Efesios capítulo 4, si ustedes quieren acompañarme con sus Biblias, Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 16. Hay dos lugares en la Biblia donde vamos a poder encontrar el tema del orden evangélico. El primero es en Efesios y después vamos a ir al siguiente. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto claramente está haciendo referencia a Jesús, ¿no es cierto? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, analicemos un poquito esto que acabamos de leer. Dice que Jesús mismo, entonces, es el que constituyó, y también podemos aplicarlo al presente y al futuro, ¿no es cierto? Es el que constituye a cada uno según el don que le fue dado. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos orar a Dios para que nos ayude a saber cuál es el don que tenemos, cuál es el don que tenemos que seguir desarrollando y cuál es el lugar que debemos ocupar en la obra. ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 12, ¿no es cierto?
para la edificación del cuerpo de Cristo. El mensaje no va a ser llevado al mundo por un par de locos en solitario que se rayan y se rebelan contra todo el mundo y dicen que tienen un mensaje y se largan solos, ¿no es cierto? Sin contar con nadie, sin un cuerpo, una iglesia que lo respalde. Cuando hablo de iglesia no hablo de una religión, ¿no es cierto? Sino de nosotros, de hermanos que tenemos una misma fe y que nos congregamos para adorar a Dios, ¿no es cierto? El mensaje se va a llevar al mundo mediante la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, seguimos leyendo, ¿no es cierto? ¿Para qué es importante esto? ¿Para qué es importante la construcción del cuerpo de Cristo? ¿Para qué es importante el reconocer los dones dentro de ese cuerpo? El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en este versículo es el que quiero hacer hincapié. Ninguno de nosotros, voy a hablarlo así para que sea más crudo, ninguno de ustedes tiene que confiar en mí simplemente porque yo digo que creo en el único Dios verdadero y porque alguna vez di un tema que les gustó. Eso no me da un estatus en el cual yo aparezco, digo 2 más 2 es 5 y ustedes me tienen que creer. Eso es lo que significa ser un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Ustedes me tienen que probar en cada cosa que yo digo. Cuando dije que lo voy a hacer crudo, o sea, por eso me puse a mí como ejemplo, pero estamos hablando de cualquier persona que públicamente sale a querer explicar o a querer enseñar un tema, ¿sí? Siempre y constantemente debemos poner a prueba cada palabra, ¿sí? Para ver si eso está en armonía a la palabra de Dios. Versículo 15 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hablado en criollo, ¿qué son las coyunturas? Por ejemplo, el torso está unido por una coyuntura al brazo. Si el brazo no ayuda al torso, el cuerpo pierde el equilibrio, ¿sí? Si la pierna que está unida a la cadera, vamos rengo o hasta nos podemos caer. Si el cuello no sostiene la cabeza, ¿qué es una cabeza sola? Me hace acordar de esas películas de terror cuando los decapitaban y quedaban colgados de los pelos. Una cabeza sin el cuerpo no es absolutamente nada, ¿sí? Ningún miembro por su cuenta es absolutamente nada. Y este es el principio que tenemos que destacar. En 1 Corintios 12 tenemos ahora el otro texto bíblico donde aparece el tema de el orden evangélico, ¿no es cierto?, de la unidad en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 son varios versículos, pero vamos a repasarlos porque están bien interesantes. Vamos a leer a partir del versículo 4, ¿no? 1 Corintios 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Esto ya nos da un fundamento muy importante. El maestro, el ministro, no es el único. Muchas veces nos creemos famosos, queremos ser youtuber y en realidad somos una parte más del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Hay diversidad de dones y todos son igual de importantes, cada uno en su tarea, ¿no es cierto? Pero el Espíritu es el mismo. Recuerden que en Efesios leímos que el Señor era quien daba los dones, ¿no es cierto? Y ahora acá aparece en escena el Espíritu, ¿no? Eso es también para tener en cuenta, ¿no? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación de Espíritu para provecho. Entonces es el Señor, a través de su propio Espíritu, quien establece los distintos ministerios y las distintas operaciones en su iglesia. El 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Cristo quiere, ¿no es cierto? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo o un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces acá también nos dice, ¿no es cierto?, que cuando nosotros nos bautizamos en la fe del único Dios verdadero, pasamos a formar parte de este cuerpo, ¿no es cierto? Es importante entender eso, que hay un bautismo y ese bautismo tiene que ser en el Espíritu correcto, en el Señor Jesús. Y eso nos da la entrada para ser miembros de la iglesia. Y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no es cierto? Pablo refuerza constantemente esta idea, es por eso que debe ser muy importante y no se nos puede pasar de largo, ¿sí? Son muchos los miembros del cuerpo. El cuerpo es uno, pero son muchos los miembros, ¿sí? No debemos entrar en eso de menospreciar, de poner un orden, de jerarquía en cuanto a los miembros. Acá si falta un miembro, todo el cuerpo se resiente. Versículo 15 dice, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? O mejor dicho, no es pregunta, dice, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Así dice el pie. ¿Por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Pero ¿cuál es el problema? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, si fue la voluntad de Dios que alguien sea boca, alégrese de ser boca. Si otro le ha sido dado el ser un pie, alégrese de ser pie, porque cada uno compone una parte muy importante de ese cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo no funciona, entonces estamos en problemas, no solo nosotros, sino también los que deberían recibir el mensaje a través de ese cuerpo, ¿no es cierto? Cuanto más nos tardemos en llegar a esa unidad por no escuchar la voz de Dios, después el mensaje tal vez sea dado por otros canales diferentes y hasta nosotros podemos llegar a ser desechados, ¿no es cierto? Bueno, Pablo sigue diciendo en el versículo 19, dice, porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque en los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto me hace acordar un poco a los apóstoles, a los que eran menos decorosos, quizás a un pescador sin ningún tipo de estudio, mal hablado, terminó teniendo, a los ojos de los hombres, más honor que quizá un maestro de la ley que por el qué dirán no terminó siguiendo a Cristo y siendo uno de sus discípulos.
Por eso es que el Señor siempre busca al humilde y al que se deja enseñar más que al preparado que es orgulloso, ¿no es cierto? Eh, bueno, estos versículos no los vamos a leer porque Pablo es bastante repetitivo, ¿no es cierto? Él hace hincapié en que son muchos los miembros, que el cuerpo es uno, que si un miembro se resiente, todo el cuerpo se resiente. Quizá podemos leer el 29 como conclusión, 29 y 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? O sea, la respuesta obviamente es no, cada uno tiene algo. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto es muy importante, ¿no? A veces poder definir qué es lo que Dios pide de nosotros y hacerlo bien, aunque sea sencillo, que querer hacer todo y no terminar haciendo nada. Acá en Argentina hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y ahora vamos a ir a Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Acá Pablo nos va a dar unas pistas en cuanto a cómo debe ser un ministro y cómo debe ser un diácono, ¿no es cierto? Y esto nosotros también tenemos que mirarlo en quién escuchamos, en quién enseña. Primera de Timoteo 3, versículo 1 en adelante dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Entonces acá vemos que el obispado o el pastorado, si alguien tiene el don de la palabra y el don de enseñar, el don el ministerio del obispado es algo que se puede desear, que se puede anhelar, que uno le puede pedir a Dios querer estar en ello, ¿sí? No es un grupo selecto predestinado que Dios eligió y nadie entra y nadie sale. Esto acá todos los días uno puede ser desechado por estar en pecado y se pueden sumar personas humildes en quien en Dios también ha elegido y ha puesto el don, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto es un punto importante. A veces el querer tener fama, ¿sí? Nos hace meternos en lugares muy incómodos, ¿sí? El enseñar es un don que Dios da y que Él ayuda a desarrollar y que no todos lo tienen. Bueno, obviamente no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no puede ser un nuevo en la fe, ¿no es cierto? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si bien lo importante es lo que está en el corazón, también Dios nos pide que la forma de comportarnos hacia el afuera, la forma en que nos ven, también es muy importante, ¿no es cierto? Y también acá nos da, a partir del versículo 8, unas pistas así parecidas, o unos tips parecidos para los diáconos. Recuerdan que los diáconos habían sido elegidos para que los apóstoles eh, no tengan que sacar tiempo del estudio de la palabra y la predicación, que se puedan dedicar solamente a eso. Entonces los diáconos iban a hacer otros trabajos como repartir a las viudas, a los huérfanos, servir las mesas. Era también un ministerio sumamente importante y prácticamente eran los que quedaban a cargo del cuerpo de Cristo cuando los apóstoles viajaban, ¿no es cierto? Y se iban a predicar a otros lados. Versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ellos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
También acá hay consejos para las mujeres, ¿no es cierto? Para las mujeres que quieren tener parte en la obra de Dios. Asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, ¿sí? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas, igualmente que los ancianos, ¿no es cierto? Tengo ahora algunas citas importantes, ¿no es cierto?, que escribió Ellen White con respecto a esto que veníamos leyendo. Ahí, en realidad, hay un libro entero, ¿no es cierto?, que se llama Consejos para la Iglesia. Es muy recomendable para leer. Y también hay otro que se llama Testimonios para los Ministros. Eso es para que nosotros no tengamos la excusa de que hicimos las cosas mal porque no sabíamos, ¿sí? Los consejos están dados ahí para que nosotros lo tomemos. Dice así, Consejos para la Iglesia, página 442. La organización de la Iglesia de Jerusalén debía servir de modelo para la de las iglesias que se fundaran en muchos otros lugares donde los mensajeros de la verdad fuesen a trabajar a fin de ganar conversos para el Evangelio. Los que habían asumido la responsabilidad del gobierno general de la Iglesia no habían de enseñorearse de la heredad de Dios, sino que como prudentes pastores tenían que apacentar la grey siendo ejemplos de la grey. Y los diáconos debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos hombres debían mantenerse unidos de parte de la justicia y permanecer firmes y decididos. Así ejercerían una influencia unificadora sobre toda la grey. Entonces, acá Elena un poco repite todo lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? Y reafirma ese concepto que les comenté en un principio, que la organización de la iglesia en Jerusalén, cuando Cristo asciende, es el modelo para todas las iglesias que se fundarán después, hasta que Cristo venga. Eso nos incluye a nosotros. El orden evangélico es muy importante y lo pone muy nervioso a Satanás. Satanás no quiere ver un pueblo organizado. Siempre intenta que haya divisiones, que haya personas que quieran imponerse sobre los demás, que quieran ejercer dones que no tienen o ministerios para los cuales no fueron llamados. Y mi preocupación es hoy en día, mientras Dios nos comienza a revelar verdades que Él ya había revelado a su pueblo y hoy que durante todas estas décadas se olvidaron, parecería que hay personas, que hay maestros, hablo de nuestra fe, de la fe del único Dios verdadero, que todavía están en esa actitud de rechazar estas verdades. Y la amonestación o la advertencia es para cada uno de nosotros en cuanto a quién escuchamos, a quién seguimos, porque ¿qué pasa? Si nosotros no miramos las características que tiene que tener un ministro, si no corroboramos que todo lo que habla está conforme a la palabra de Dios, estamos siendo niños fluctuantes que estamos siendo llevados por cualquier viento de doctrina. Y esto es algo que yo estoy viendo muchísimo, muchísimo en este tiempo, especialmente cuando se da la espalda a avanzar en el conocimiento de temas muy puntuales, como el tema de la divinidad, del Padre y del Hijo, de Jesús como un verdadero Hijo de Dios. Hay personas que entendieron que no es una Trinidad, pero siguen creyendo en dos dioses coiguales y coeternos. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces eso es prácticamente lo mismo, es salir de un error para entrar en otro. Son niños fluctuantes que empiezan a escuchar maestros que no fueron llamados a ser maestros. También tenemos el tema que venimos hablando últimamente, ¿no es cierto? El mensaje del tercer ángel, que tiene que ver con los dos pactos y la ley de Dios. Hay muchos maestros que dicen creer en el Dios verdadero, pero así como el adventismo rechazó a Waggoner y a Jones en aquella época, hoy también lo vuelven a rechazar. Y sin embargo dicen que creen en ellos, pero enseñan lo contrario. Siguen enseñando los pactos como dos dispensaciones de tiempo, siguen enseñando que la ley de Moisés fue abolida en la cruz, siguen dando la espalda a la luz que el Señor le quiso dar a su pueblo. Por eso es importante que nosotros
evaluemos a los que están enseñando, evaluemos a quién escuchamos, evaluemos a quién compartimos a otros, que eso aún es más importante, ¿sí? Que oremos para que el Señor nos dé discernimiento, pero que también utilicemos todos estos conceptos que hoy leímos para poder identificar quiénes de verdad son ministros levantados por Dios y que están enseñando la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay otra cita en Consejos para la Iglesia que dice: los ángeles trabajan en forma armoniosa. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuanto más de cerca imitemos la armonía y el orden de la hueste angelical, más éxito tendrán los esfuerzos de estos agentes celestiales en nuestro favor. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción. Entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. Qué importante que es esto, ¿no? Dice que los que están ungidos por Dios siempre van a estimular el orden, la disciplina y la unidad de acción. Y de esta forma los ángeles pueden cooperar, si no, no pueden. Sigue diciendo, pero nunca estos mensajeros celestiales respaldarán la irregularidad, la desorganización y el desorden. Todos estos males son el resultado de los esfuerzos de Satanás para debilitar nuestras fuerzas, para destruir nuestro valor y para impedir el éxito de la acción. Y la última cita es una cita que encontré hoy, que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, y que es tremendo, es una crítica muy grande a todos los que enseñamos en público, ¿no? Está en Testimonios para los Ministros, página 342. ¿Recuerdan que Zacarías habla de dos testigos que están en el cielo, por los cuales viene el aceite hacia la tierra? Si no lo escucharon o si no lo leyeron, los invito a que puedan estudiar ese tema, que puedan investigarlo. El Espíritu Profecía también tiene algunas citas con referente a ellos, ¿no es cierto? Y acá va a hacer una mención. Dice, el Señor Jesús ha estado presente cuando han estado dando a aquellos que llaman sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. ¿Quién es el rocío y la lluvia del cielo? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo enviado a nosotros a través de lluvia tardía o en forma de lluvia tardía para darle poder a la predicación. Entonces dice que el Señor está presente cuando hay personas que dicen hablar sermones, pero están totalmente vacíos del Espíritu Santo esos sermones, ¿no? Dice que evidencian que los ungidos descritos por Zacarías, estos dos testigos, no les habían ministrado el aceite para que ellos pudieran ministrar a otros. Entonces, un verdadero ministro y un verdadero maestro recibe de estos dos testigos, que les adelanto una pista, Elena White dice que son dos ángeles poderosos que traen o ministran el Espíritu Santo a los seres humanos, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo de Cristo viene a través del ministerio angelical. Y hay especialmente dos ángeles poderosos que son a través de los cuales viene el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Pero fíjense lo otro que dice acá, que los ministros de la iglesia reciben, primeramente en orden, reciben ese aceite. Y que los ministros de la iglesia son los que dan ese aceite a los demás. Entonces esto, primeramente, es un llamado de atención pero muy grande. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo mal, si lo que yo hablo no viene con el poder del Espíritu Santo, yo estoy impartiendo en ustedes o en los demás otro espíritu que no es el Espíritu de Cristo. Acá no hay grises, o sea, o es blanco o es negro, o es el Espíritu de Cristo o es el Espíritu de Satanás. Entonces, en los sermones que van contra la palabra de Dios, ¿sí?, no hay Espíritu Santo y esos ministros no están siendo ungidos con el aceite del cielo, por lo tanto no pueden ungir a otros con ese aceite, no pueden dar a otros ese espíritu.
Por eso es tremendamente importante, y vuelvo a insistir en esto, en que probemos constantemente a quién escuchamos, a quién compartimos, de quién aprendemos, ¿sí? El Señor levanta a sus siervos suyos, a los maestros, para que puedan explicar de una forma sencilla lo que está en la palabra de Dios. No todos tenemos 5, 6, 7 horas por día para estudiar la Biblia. Hay personas que tienen su familia, sus hijos, su trabajo, y quizá tienen sus cultos personales en forma de meditación. Por eso es que el Señor ha dado dones para que otras personas se encarguen de poder hacer estudios en profundidad y después compartirlos en un lenguaje sencillo. Pero no seamos confiados, no seamos niños fluctuantes. Analicemos a las personas, analicemos a los ministros, pesemos sus espíritus, veamos qué características tienen, si cumplen con las características bíblicas y asegurémonos de que lo que ellos están hablando esté en la palabra de Dios, que esté fundamentado en un escrito está o en un así dice el Señor, porque si no, de otra forma estaríamos recibiendo otro espíritu que no es el espíritu de Cristo, y esto es algo que se contagia, ¿no es cierto? Cuando nosotros compartimos, estamos compartiendo o un espíritu o el otro. Así que bueno, oremos, ayunemos para que Dios nos dé sabiduría con respecto a nuestro estudio personal de la palabra de Dios y también para saber elegir a quién escuchamos y a quién compartimos. Y a los que nos toca compartir lo que Dios nos da, asegurémonos de siempre ser humildes y de pedirle a Dios la sabiduría de que Él nos revele qué es lo que se debe enseñar, qué es lo que se debe compartir y a fundamentarlo siempre en un escrito está. Así que bueno, bendiciones para cada uno de ustedes.